Bueno, buenas noches con todos los que nos acompañan el día de hoy en este nuevo evento que traemos con Arbitration 360 y FK Economics. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre temas económicos, aspectos económicos que los especialistas de FK Economics traen para nosotros. FK Economics es una empresa que ofrece servicios de asesoría económica y opinión de expertos en el contexto de resolución de conflictos, con más de 10 años en el mercado, habiendo operado o trabajado con más de 50 firmas, alrededor de 200 casos que ha podido trabajarse. El día de hoy nos acompañan los especialistas Juan Pablo Filippi y Victoria Edwards, quienes están en estos momentos en Santiago de Chile, que son economistas de FK Economics. Dicho esto, el día de hoy yo, Giorgio Esquema-Pietra, me dedicaré a moderar este evento y a poder transmitir las preguntas que ustedes puedan tener a los especialistas. La idea es que este sea un evento participativo en el que puedan ustedes formular sus interrogantes y poder trasladarle todos sus cuestionamientos a los especialistas en materia económica que el día de hoy nos estarán brindando esta charla magistral. Dicho esto, le cedo la palabra a Victoria y a Juan Pablo para efectos de poder comenzar con la ponencia. Gracias, Giorgio. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Giorgio. Partir, digamos, saludando a todos. Buenas tardes a todos. Ya hicimos una breve introducción los que llegaron primero de fútbol. No vamos a seguir hablando de fútbol para no herir a nadie, digamos. Esperamos que a sus respectivos equipos le vaya lo mejor posible en la Copa, que todavía queda bastante. Agradecer especialmente a Arbitration 360 por la invitación a realizar este taller. Les queríamos... A ver, el tema que traemos hoy día tiene que ver con temas más económicos financieros. Como bien dice el título, digamos, vamos a hablar principalmente de valor presente, intereses y algo muy superficial de lo que sería la aplicación de estos conceptos en lo que sería valorización de activos o empresas en general. ¿Okay? Vamos a partir entonces, esta es la tabla, digamos, del día de hoy. Vamos a partir entonces con el tema del valor presente del dinero, que es un ingrediente, digamos, un elemento clave y la piedra angular para todo lo que vamos a ver después, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la elección de la tasa de interés. Probablemente a muchos de ustedes, o a prácticamente todos ustedes, le ha tocado aplicar, digamos, tasa de interés en algún momento, digamos, de alguno de los arbitrajes que han tenido. Y me imagino que no siempre ha sido obvio, digamos, cuál es la tasa a elegir. Y en último término vamos a hacer, como les decía, un breve repaso, digamos, de los distintos enfoques de evaluación. Vamos a ver que enfoques de evaluación no es lo mismo que metodologías de evaluación. Y la idea es transmitirle muy en términos generales en qué consiste cada uno de los enfoques y cómo podemos discernir nosotros entre cuál de ellos utilizar en los distintos casos. ¿Por qué abordamos estos temas? Bueno, sencillamente porque el tema de aplicación de tasas de interés y de valorización nos aparece en un sinfín de casos de arbitraje. Solamente por nombrar algunos de los que nos han tocado a nosotros, los clásicos arbitrajes, digamos, de ajustes de precios. Muchas veces, digamos, uno compra un activo determinado y resulta que una vez que uno toma el management de dicho activo, se da cuenta que los números no eran los que el vendedor había dicho, razón por la cual uno tiene que entrar, digamos, entonces en una controversia, digamos, con la parte vendedora justamente por el ajuste que implicaría la nueva información. Casos de expropiaciones, es súper obvio, tenemos que valorizar, digamos, el bien que está siendo expropiado. Casos de quiebra tienen particularidades un poco distintas en términos de la valorización, pero al fin y al cabo también requieren de una valorización. Conflicto entre accionistas, revocación de permisos de proyecto, etc. Hay un sinfín de casos en los que aplica, digamos, la metodología, las herramientas que hoy día vamos a repasar. ¿Okay? Los dejo con Victoria entonces ahora y luego más adelante retomo. Perdón, lo dijo Giorgio, pero quiero repetirlo. La idea de este taller, y hago énfasis en taller y no webinar, justamente porque la idea es que ustedes también participen, digamos.
A propósito, estamos en la plataforma Zoom Meeting, donde ustedes tienen la posibilidad de prender su micrófono cuando quieran e interrumpir, digamos, con las preguntas que quieran hacer, ¿ya? A veces cuando estamos presentando no es tan fácil estar atento al chat. También Giorgio nos va a estar ayudando con quien haga preguntas a través del chat, pero no tengan miedo, digamos, a simplemente prender el micrófono y hacer la pregunta cuando lo estimen conveniente, ¿ya? Cuánto pregunten y cuánto discutamos y cuánto debatamos respecto a estos temas va a ser clave para efectos de enriquecer esta conversación. Dale, Victoria. Gracias, Juan Pablo. Hola a todos. Como comentaba Juan Pablo, vamos a partir por introducir el concepto de valor presente, también llamado valor actual neto, que me imagino que a todos o a casi todos ustedes les ha tocado verlo recurrentemente. El valor presente es una herramienta financiera que nos permite ver cuál es el valor que tiene hoy un monto de dinero que esperamos recibir en el futuro o que esperábamos recibir en el pasado. Entonces, dicho eso, uno puede, con esta herramienta, calcular a cuánto asciende hoy un monto específico de dinero que se recibió o se habría recibido en otro momento del tiempo. ¿Cuál es la noción que hay detrás de esto? Es que $100, por ejemplo, el día de hoy valen distinto que $100 hace 20 años. Entonces, la primera pregunta que les tengo a ustedes es, ¿por qué creen ustedes que, o si ustedes saben, qué es lo que hace cambiar el valor del dinero en el tiempo? ¿Por qué 100 hoy es distinto que 100, recibir 100 en 20 años más? Puede ser el costo de oportunidad. ¿A qué te refieres? A ver si puedes desarrollar un poco más. Pues va por ahí, pero... Hola Victoria, hola a todos. Mi nombre es Diego Kogashigawa. Soy economista peruano, ¿sí? También trabajo un poco en el tema de peritaje de arbitrajes acá en Perú. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta, es que no es lo mismo tener $100 hoy que en 20 años, porque digamos, el valor del dinero en el tiempo, o sea, el concepto de tasa de interés o tasa de descuento intervendría ahí. Hay un costo de oportunidad de este dinero, por ejemplo, ¿no? Digamos, $100 hoy día, si es que yo lo meto a un depósito a plazo o en cualquier instrumento financiero, digamos, por 20 años, estos $100 van a tener un valor mayor al que tiene hoy día, ¿no? Básicamente ese es el concepto detrás de la diferencia entre el valor del dinero hoy día y el valor del dinero en 20 años, ¿no? Claro, justamente, gracias Diego, la rentabilidad que yo puedo obtener de los flujos, si yo los invierto, es una de las fuentes que puede hacer cambiar el valor del dinero en el tiempo. Hay una segunda fuente de variación, no sé si a alguien más se le ocurre, ¿qué puede ser? Desde una perspectiva más macro podría ser sustituir consumo presente por consumo futuro, ¿no? Claro, pero la noción que hay detrás de eso es, a ver, yo con 100 hoy o hace 20 años podía probablemente comprar distintos bienes, hoy en día puedo comprar menos bienes con esos 100, porque hay un concepto detrás que es el concepto de inflación, ¿ya? Que es, aterrizando lo que dices tú ya algo más concreto, digamos, que la inflación es el alza que muestra normalmente el nivel de precios de una economía, que quiere decir, digamos, que las cosas van aumentando su valor en el tiempo. Entonces, si yo con 100 antes podía comprar, no sé, un chocolate, quizás el chocolate hoy vale 200 y ya no me alcanza. Entonces, sumando es lo que comentabas tú, de la inflación, digamos, más la rentabilidad que yo podría obtener. Si, por ejemplo, invierto el dinero en un depósito a plazo, tengo las fuentes de variación del dinero en el tiempo. O sea, efectivamente los intereses y la inflación hacen que el dinero no valga lo mismo hoy que en 20 años más, ¿ya? Entonces, ¿cómo aplicamos? Esto, perdón, Vic, solamente un comentario. En la jerga legal, digamos, me imagino que cada jurisdicción tiene sus particularidades en términos de jerga, pero más de una vez nos ha tocado que en jerga legal, digamos, en el contexto de arbitraje, muchas veces hablan de ajustes y reajustes, como dos conceptos
distintos, pero complementarios para efectos de actualizar un determinado monto de dinero. El ajuste y el reajuste. Digamos, uno de esos, el ajuste tiene como concepto detrás la inflación, mantener el mismo poder adquisitivo de los mismos 100 pesos 20 años después, y luego el reajuste tendría como noción detrás, que como bien decía Diego y Victoria, el costo alternativo o la rentabilidad que esos mismos 100, además de la inflación, hubiesen obtenido en esos mismos 20 años. ¿Ah? No sé si les suena familiar, digamos, y si es la jerga que se utiliza en Perú, pero creo que sí, que muchas veces hablan de ajuste y reajuste. Perfecto. Entonces, dicho lo anterior, para poder aplicar la herramienta de valor presente necesitamos 3 elementos. El primero son los flujos que recibiremos en el futuro o que habríamos recibido en el pasado. En el caso, por ejemplo, de una estimación de perjuicio, si nosotros dejamos de recibir un flujo importante producto del acto de un tercero, tendríamos que estimar cuáles son esos flujos que dejamos de recibir. Esta estimación de flujos no es para nada trivial y da para un taller en sí mismo, digamos. Porque hay que considerar efectivamente qué es lo que habría pasado con esa conducta que genera perjuicios y sin ella, y comparar ahí los flujos marginales o incrementales que se producen en cada escenario. ¿Ya? Dicho eso, vamos a profundizar ahora en los otros 2 elementos, que son la tasa de interés y el horizonte de actualización o plazo. Entonces, el segundo elemento, como ya les adelanté, es la tasa para descontar esos flujos que típicamente se conoce como la tasa de interés. ¿Ya? Y aquí cabe hacer 2 distinciones relevantes de la tasa de interés, a ver si alguno se anima, alguien nuevo, a ver si conoce la diferencia entre tasa nominal o tasa real y interés simple versus interés compuesto. No sé si alguno se inspira aquí. Yo creo que Diego lo conoce perfectamente, si es economista, pero... Si quieren yo puedo decir, pero quería que alguien más participara. No sé si alguien Bueno, más... ¿qué tal? Si me permiten, me animo. ¿Qué tal? Hola. Dale, Hola, bueno, mi nombre es Miguel Colticocho, yo soy de Argentina, soy economista y abogado, y bueno, trabajo en Guillemino de Derecho Internacional, que hacemos más que nada arbitrajes de inversión. Bueno, si no estoy equivocado, cuando hablamos de tasa de interés nominal con relación a la real, es que una no contiene la inflación, mientras que, o la deflación, en caso de que existiera, y en la real, que esa es la real, y en la nominal simplemente es en términos nominales de moneda, con lo cual está incluido el efecto de la inflación en la tasa. Y después interés simple e interés compuesto es porque en el caso de interés compuesto, a medida que se devengan los intereses después de determinado plazo, esos intereses se capitalizan. Entonces, se capitalizan, es decir, que se introduce ese interés ganado dentro del capital, por lo cual generan un interés en el próximo periodo mayor. Claro, exactamente. Gracias, Miguel. Muchas Justamente gracias. diste en el clavo con las dos. Entonces, parafraseando el comentario de Miguel, entonces, la tasa real es una tasa que se aplica sobre montos que ya están actualizados por inflación, o sea, que ya están indexados, como se dice. En algunos países, por ejemplo, en el caso de Chile, existen denominaciones de moneda que ya incluyen la inflación. Entonces uno basta con aplicarle la tasa real para actualizar un monto, pero lo más recurrente es que estemos hablando de montos nominales, por ejemplo, 100 soles, 100 dólares, y ahí cuando estamos hablando de montos nominales le aplicamos simplemente la tasa de interés nominal, ¿ya? Y respecto al interés simple versus el interés compuesto, efectivamente lo que comenta Miguel, y aquí queremos hacer la precisión que, si bien desde un punto de vista legal, muchas veces la jurisprudencia dice que para ciertos plazos, menores de un año, cosas así, dependiendo del país, lo que corresponde es aplicar un interés simple, esto es decir, que no se va, los capitales, o sea, los intereses no van generando interés a su vez. Desde un punto de vista económico al menos, lo que tiene más sentido es el interés compuesto. ¿Por qué? Si uno lo piensa en la lógica, por ejemplo, de un depósito a plazo, como comentaba Diego anteriormente, lo lógico es que si uno pone 100 pesos en un depósito a plazo, estos 100 vayan generando interés y ese mismo interés se reinvierta en el mismo depósito y vaya generando intereses a su vez. Entonces, si bien la legislación
específica, la jurisprudencia puede decir en algunos casos que lo que corresponde es el interés simple. Desde un punto de vista económico tiene mucho más sentido de realidad usar el interés compuesto. Entonces, se los comento para que no le tengan, muchas veces hay mucha reticencia al uso de interés compuesto, pero tiene sentido financiero y de sentido de realidad, y por eso es importante entender la diferencia. Y el tercer elemento que es relevante es el horizonte de actualización, que esto es qué plazo estamos considerando para calcular este valor presente. Por ejemplo, estamos volviendo al caso de un perjuicio. Si este perjuicio implicó que yo por 20 años dejara de recibir un flujo de dinero, es muy distinto que si yo lo dejé de recibir por un año. Y tiene un efecto que vamos a ver la fórmula, digamos, y vamos a ver un caso aplicado en el que se va a entender por qué es tan relevante este plazo. ¿Y para qué usamos el valor presente en contexto de estimación de perjuicio? Principalmente para actualizar montos de dinero, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, digamos, y también para la valorización de negocios y empresas, que es lo que vamos a ver posteriormente con Juan Pablo. Entonces, vamos a un ejemplo donde se entiende, digamos, donde se entiende la fórmula de valor presente, un ejemplo bien sencillo. Entonces, supongamos que ponemos 100 en un depósito a plazo a 2 años, a una tasa de interés del 10% anual. ¿Cuánto vamos a ganar con esta inversión? Entonces, el valor presente va a ser, ponemos los 100 negativos el primer año, el segundo año generamos un 10% de interés, el tercer año un 10% sobre el monto ya capitalizado, y nos devuelven los 100 pesos. Lo que nos da un valor de 31 de interés que generamos. Entonces, esto se puede extrapolar, digamos, a una fórmula, no quiero que se mareen con la fórmula, pero que entiendan, digamos, que estamos usando todos los componentes. ¿Ya? Si estamos, por ejemplo, actualizando flujos pasados, lo que vamos a hacer es el flujo de hace un año, lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa, elevado a 1, un año. Si es de hace 2 años, 1 más la tasa elevado a 2, y así sucesivamente. Cuando estamos hablando de flujos que esperamos recibir en el futuro, en vez de multiplicar, dividimos por esta tasa sumando la cantidad de periodos que sea relevante. Entonces, mientras más periodos, obviamente, más va a ser el valor si estamos hablando de flujos positivos. Y un subcaso dentro de esto es cuando consideramos un horizonte infinito, ¿ya? Y ahí, cuando es un mismo flujo que vamos a recibir para siempre, existe una fórmula específica. Entonces, más que se mareen con cuál es la fórmula o no, lo que quiero es que vean que aquí están todos los componentes que ya hablamos antes, que son el flujo, la tasa y el horizonte. Entonces, aterricemos esto a un caso concreto, digamos, para poder entenderlo en la práctica. Todo esto, cualquier duda, por favor, interrumpan. Ya, asumamos entonces el caso de una empresa hidroeléctrica que tiene un permiso que le permite generar electricidad a partir de un río, y a este permiso le quedan 40 años. Todos los años esta empresa genera ganancias por concepto de 1000 con este permiso, o sea, de $1000, $1000, la moneda que quiera. Tras una serie de reclamos de la población local, a esta empresa le revocan su permiso. Y la pregunta aquí es, entonces, si nosotros tuviésemos que estimar perjuicios acá, ¿qué pérdida implica para la empresa el revocamiento de este permiso? ¿Y cómo cambia nuestra respuesta si a los 3 años le vuelven a dar el permiso? O sea, le quedan los 37 años restantes. Asumamos una tasa de 8% anual. O sea, aquí ya tenemos los 3 elementos que se necesitan para el valor presente, que son el flujo, que son los 1000 anuales, los plazos, que son el caso que es por 40 años o solamente por 3 años, y la tasa de 8%. Entonces, si llevamos esto a números, tenemos las ganancias anuales de 1000, y para calcular la pérdida con revocamiento de permiso tenemos distintos escenarios por considerar. Podemos asumir que a la empresa le quitan el permiso por 40 años, lo que básicamente al aplicar la fórmula te da un perjuicio de 11.000, que vale 11.925, dejar de recibir estos 1000 por los siguientes 40 años. En el enunciado anterior también dijimos que este permiso era renovable. Entonces, si tú lo renuevas, tú podrías asumir un caso de perpetuidad, o sea, el permiso se prorroga hasta el infinito. En este caso, aplicamos la fórmula de perpetuidad y nos da un perjuicio de 12.500. Entonces, lo primero que quiero que observen aquí es que si yo considero 40 años o un horizonte infinito, el cambio en el perjuicio no es tan grande.
¿ya? Y esto ocurre porque cuando estamos considerando horizontes muy largos de tiempo, los últimos, los flujos que se reciben muy en el futuro van a tener poca incidencia porque están muy divididos por un número muy grande, ¿ya? O sea, falta tanto para que se reciban que el día de hoy valen prácticamente nada. Y si por otro lado vemos el caso en que a los 3 años nosotros recuperamos el permiso, solamente habríamos perdido 3 años de estas ganancias de 1.000 pesos al año, ¿ya? Y esto, aplicando la fórmula, entonces, es esto, y llegamos a un valor de 2.577. ¿Cuál es el mensaje aquí de este ejercicio que es bastante simple? Obviamente, en un caso real sería mucho más complejo estimar con estas variables y todo. Es que es tremendamente relevante el plazo que consideramos. Y particularmente, si se fijan las magnitudes, hablar de un plazo infinito, cuando estamos comparándolo con un horizonte largo, no cambia mucho, pero si lo comparas con un horizonte corto, como por ejemplo 3 años, es realmente grande la diferencia, ¿ya? Entonces, muchas veces en casos de estimación de perjuicio, hay una discusión relevante respecto al plazo, o a veces, no sé, por ejemplo, se hacen valorizaciones y la valorización dice, a nosotros nos tocó un caso hace poco que decía, oye, yo perdí la oportunidad, tuve un problema en este negocio y con esto yo no puedo reabrir nunca más mi negocio, entonces yo dejé de generar las utilidades para siempre y nunca más voy a poder retomar este negocio tan bueno que yo había creado. Pero si tú te metías a ver los contratos te daban cuenta de que el negocio tenía un plazo asegurado de 5 años y no más, depende de que tú pudieses renovarlo o no, y que a la empresa de hecho incluso le había ido mal en estos primeros años. Entonces no tenía mucho sentido considerar un horizonte infinito cuando tú ves que hay antecedentes que no te permiten respaldar un plazo tan largo. O sea, por un lado, el hecho de que a la empresa le estuviera yendo mal te da la idea de que quizás no iba a seguir en el futuro. Y por otro lado, los antecedentes legales, digamos, del contrato, también te da la idea de que no había certidumbre que tú fueras a seguir prorrogando el contrato. Entonces, el mensaje aquí muchas veces pasa desapercibido, pero el plazo es tremendamente relevante para la cuantía de perjuicio que se estime, ¿ya? Eso, y esto es lo que se queda demostrado, digamos, en este ejemplo práctico. Ahora, ya habiendo entendido el concepto de valor presente, pasemos al concepto de tasa de interés, que es uno de los elementos clave, digamos, para la aplicación del valor presente. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué tasa de interés debemos usar, por ejemplo, para una estimación de perjuicios? ¿Qué tasas me propondrían ustedes? ¿Qué tasas conocen? A ver si alguien se anima. Ya, una opción es el WACC, nos dice Diego, que es la tasa a la que se financian las empresas. ¿Alguien más ha usado otra tasa o se le ocurre otra tasa que podría utilizarse? ¿Algún valiente? O tú mismo, Diego, si se te ocurre otra tasa que tú podrías utilizar para Una actualizar. preguntita, Victoria. Sí, dime. Hay una discusión de lo que he leído en la literatura, un poco entre el WACC y a veces en los contratos especifican una tasa legal, que es como una tasa moratoria de un pago, de un perjuicio que ha generado una de las partes y que tenga que devolver la plata, ¿no?, en el futuro. Y a veces se utiliza un poco en la jurisprudencia de lo que he podido ver, lo que es la tasa legal, que es una tasa moratoria, ¿no?, digamos. Si te importa, Victoria, le contesto yo. ¿Sí? Diego, es un excelente comentario. Antes de contestar, Erika está diciendo por el chat que la tasa libre de riesgo era otra opción. Efectivamente, es la tasa, digamos, por excelencia que se usa, digamos, como base, digamos, para la elección de cualquiera sea la tasa. Y luego después Erika, digamos, agregó más una prima por proyecto. Esa prima por proyecto más la libre de riesgo no es exactamente lo mismo, pero se acerca bastante a la tasa WACC que Diego mencionaba originalmente.
Ahora, respecto del comentario que hace Diego, y quizás es un disclaimer que nosotros debiésemos haber hecho al principio, nosotros vamos a hablar desde un punto de vista eminentemente económico, y nosotros lo que les vamos a comunicar es lo que nosotros como economistas, independiente de la jurisdicción en la que estemos ubicados, digamos, es lo que haríamos. Dicho eso, es muy cierto lo que dice Diego, a nosotros nos ha tocado porque nos toca trabajar en distintos países y hay países donde la actualización o el ajuste o reajuste, como lo queramos llamar, está determinado por ley y tiene que ser o el interés moratorio, en otros lugares el interés simple, en otros lugares es explícito que no se puede utilizar el interés compuesto, en fin, va a depender de la jurisdicción si es que tenemos o no tenemos restricciones a la hora de elegir la tasa, ¿ok? Lo que nosotros estamos tratando de comunicar aquí es, primero, la relevancia de la elección de la tasa y ponerlo en conocimiento de que hay infinitas tasas de interés finalmente que nosotros podemos elegir y por ende no es trivial cuál de ellas nosotros elijamos, independiente, insisto, en cuáles sean las restricciones propias, digamos, de la jurisdicción en la que estemos tratando. Porque independiente del país o la jurisdicción en la que estemos tratando, cuando estamos hablando de reglas más internacionales, normalmente esas restricciones, esa camisa de fuerza, digamos, no es tal y por ende hay un poco más de espacio para poder argumentar económicamente, digamos, la elección de la tasa que nosotros hagamos. No sé, Diego, si con eso contesto un poco la pregunta. Sí, muchas gracias por tu comentario, quedó clarísimo. Y aprovechando no es que los economistas no puedan participar, todo lo contrario, pero que no se sientan intimidados quienes no son economistas a poder participar, digamos. Aquí no hay respuestas malas y lo contrario, es súper interesante, digamos, escuchar la respuesta de los abogados porque nos da una buena idea también de qué es lo que tienen en mente, ¿no? Diego y Miguel no se sientan excluidos de seguir aportando en ningún caso, pueden hacerlo. No, bueno, aprovecho esta palabra porque hay un tema también recurrente. Yo, digamos, por ahí tengo esta facilidad, no quiere decir que lo sepa, pero al menos de reconocer este problema que muchas veces hay entre el puente entre el derecho y la economía. Y por ejemplo, un problema que te da es a veces querer entender cuestiones económicas con categorías jurídicas, que es el tema de que, por ejemplo, si se utiliza el flujo de fondos descontado como método de evaluación, y entender si legalmente eso cubre rubros como daño emergente y lucro cesante, por ejemplo. Pero aprovecho también el comentario para meter también esto, porque son otras de las discusiones que a veces se dan, ¿no? Y cada una pueden encontrarse o no, pero provienen de disciplinas. Claro, efectivamente nosotros vamos a abordar después respecto de los métodos de valorización, pero la gracia de esto es mostrarles que si bien muchas veces cuando uno se topa con un informe económico financiero se ve complejo, hay elementos que ustedes pueden entender sin miedo, digamos, como qué son esta diversidad de tasas, entender por qué se elige una tasa y no otra, que les va a servir a ustedes, digamos, a la hora de defender su posición o atacar la posición, digamos, de la contraparte cuando elige algo que no es razonable. De hecho, también respondiendo a la pregunta de Diego, después Juan Pablo va a mostrar algunos tips de casos concretos de cómo elegir la tasa, digamos, y qué sentido tiene cada tasa en diferentes casos, ¿ya? Entonces, dicho eso, tal como mencionaron ustedes bastantes tasas, una alternativa que tenemos es asumir una tasa de 0%, que básicamente sería sacar toda la plata y dejarla debajo del colchón porque uno le tenga miedo a la economía o porque uno sea asegurado o la razón que yo quiera, digamos. Otra alternativa sería, por ejemplo, poner en el Banco Central de algún país como Chile, Argentina o también Estados Unidos. Aquí hago el alcance de lo que mencionaba Erika respecto de la tasa libre de riesgo. La tasa de libre riesgo, ¿qué es lo que es? Es la tasa que, como dice su nombre, es libre de riesgo. Digamos que el mercado puede asegurarnos que sin ningún riesgo vamos a recibir. Y típicamente la tasa por excelencia que se usa es la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es bastante baja, si no me equivoco ahora anda
en torno al 1 o 1,5% anual, que es bastante bajo. Por lo menos para el caso de Chile es menos que la inflación incluso. ¿Ya? En el caso de Chile, nosotros usamos los bonos del Banco Central de nuestro país, que normalmente han tenido, tienen buena solvencia y son por lo tanto considerados como instrumentos libres de riesgo, pero hay varios países que realizan lo mismo, va a depender, digamos, del contexto de cada uno, pero la tasa libre de riesgo aquí es, en el fondo, un punto de partida, es la tasa más baja que uno podría conseguir sí o sí en el mercado. Entonces, menos que la tasa libre de riesgo, no tiene mucho sentido para ningún uso de valor presente ni actualización de perjuicio. Y ahí también existen alternativas un poco más creativas, como por ejemplo la tasa que entregue la bolsa o la tasa que comentaba Diego, que es la tasa de financiamiento de una empresa, que es lo que nosotros conocemos como la tasa WACC. Y así hay miles, existen las tasas por interés moratorio, las tasas máximas legales, tasas de interés corriente, todas las que ustedes quieran, y según cada país hay infinitas, así que podríamos terminar para siempre, o sea, no terminar nunca, digamos, pero el tema es que existen muchísimas tasas y cuál aplicar va a depender de cada caso, que es lo que vamos a ver después con Juan Pablo. Entonces, para entender la relevancia de la tasa, veamos un caso práctico de actualización de montos de perjuicios y cómo incide si usamos diferentes tasas. Entonces, asumamos un caso en que un tribunal determinó que un demandante sufrió perjuicios por 1 millón a fines del año 2015. El fallo, que es de fines de 2019, dice que estos perjuicios tienen que ser indemnizados con los intereses correspondientes. Y un año después, a fines del 2020, el demandado llama por teléfono al demandante y le dice, ya, te voy a pagar ahora lo que te debo por el juicio. ¿Cuánto le tienen que pagar? Entonces el demandado en su llamado le dice, oye, la libre de riesgo que yo observé en este periodo, desde que me demandaste hasta que se emitió el fallo, en estos 4 años fue un 4% anual. Así que esa es la tasa que voy a usar y te voy a pagar actualizando los flujos por eso. Por otro lado, el demandante le contesta que está equivocado. Le dice, la tasa máxima legal que me permite el país, digamos, fue de 30% anual. Y además, tú estás haciendo trampa, porque en vez de considerar hasta el momento del pago, tú estás actualizando solamente hasta el momento del fallo. Entonces tú debieses considerar 5 años. La pregunta aquí es quién está en lo correcto. No sé si alguno quiere contestar, pero la respuesta siempre va a ser depende en todo caso. Pero lo vamos a calcular ahora con números. Entonces tenemos el monto a actualizar, que es de 1 millón. Tenemos que definir también el segundo elemento del valor presente, que es el plazo. Entonces, la primera alternativa que tenemos es los 4 años que dice el demandado, y la segunda alternativa que tenemos son los 5 años desde que ocurre la demanda hasta que se realiza el pago efectivo del dinero. Y respecto de la tasa, nos está planteando el demandado un 4% anual, el demandante está escogiendo un 30% anual, y existen otras tasas que podríamos usar, tal como las varias que comentamos, no sé, intereses moratorios, la tasa WACC, etc. ¿Ya? Si vemos la aplicación a números de esto, aquí está calculado con las mismas fórmulas de antes, digamos, y usando tasa de interés compuesto, para cada una de estas alternativas de tasa, a la que le pusimos valores de 4% libre de riesgo, 6% la tasa de interés corriente, o 30% la máxima legal, ¿cuánto da la actualización de perjuicios si consideramos un horizonte de 4 años o si consideramos un horizonte de 5 años? ¿Ya? Y como lo importante acá, lo que podemos ver es la incidencia de la tasa, o sea, pasar de un 4 a un 30%, más que duplica el monto de perjuicio actualizado, y si ya consideramos 5 años, triplica el monto. O sea, si vemos la libre de riesgo a 4 años, el monto actualizado va a ser 1.169.000. Si estamos viendo a 5 años, va a ser 1.200.000. Versus si usamos la máxima legal a 4 años, al actualizar el flujo a 4 años, tenemos 2.800.000 y a 5 años tenemos 3.700.000. O sea, la elección de la tasa es un tema fundamental. Y el mensaje acá es que no se queden con la primera tasa que ustedes les digan, sino que hay que buscar cuál es el argumento que hay detrás del uso de una tasa. Por ejemplo, porque el contrato estipula que
la tasa que se utilizará al momento de indemnizar el perjuicio va a ser de X%, ahí no hay mucho que discutir. O si hay una tasa legal establecida en una jurisprudencia que no te permite usar otra, también. Pero la tasa, pero ¿qué es lo que vamos a ver ahora con Juan Pablo? Que va a depender un poco del contexto en el que estemos, cuál es la tasa correcta a utilizar. Por ejemplo, la tasa máxima legal no tiene mucho sentido si estamos hablando de una empresa. La tasa máxima legal en la mayoría de los países se suele usar para créditos de consumo o no pagos, digamos, a personas naturales y no empresas. Entonces, así, dependiendo de cada caso, existen criterios para aplicar y para analizar al momento de elegir una tasa. Una pregunta, Adelante. gracias. Tengo entendido, al menos desde un punto de vista económico, y si es que uno es un perito independiente, digamos, la tasa tiene que reflejar un poco el riesgo del proyecto, de la empresa, la cual estás descontando o llevando a valor futuro, digamos, ¿no? Entonces, es un poco depende, ¿no? Porque tendría que ser un costo de oportunidad, la tasa tendría que reflejar este costo de oportunidad y un poco el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, digamos, mi pregunta es, al menos yo como economista que no tengo tanta experiencia en estos temas, digamos, yo diría mucho depende del costo de oportunidad y del riesgo, ¿no? Entonces, no sé cómo, o sea, cómo ven esta respuesta o nada. Sí, efectivamente la respuesta como buen economista siempre es depende, y depende de cada caso, ¿ya? Que es lo que vamos a ver Yo ahora, creo que no sé, Juan Pablo, si... se contesta mejor, digamos, con la diapositiva que viene, y creo que Diego con su pregunta dio la respuesta a la pregunta que yo les voy a hacer a continuación, así que Diego no puede contestar. ¿Ah? Pero, a ver, Victoria ya nos mostró que la tasa de interés es extremadamente relevante a la hora de estimar perjuicios. O sea, el monto total de los perjuicios no es indiferente a la tasa que nosotros elijamos. Como a mí me tocó participar hace unos 5 años en un congreso donde una abogada hizo el ejercicio con los intereses y le reconozco el derecho a autor del título, por eso menciono la anécdota, y su presentación se llamaba Los intereses interesan. Y creo que esa sola frase resume muy bien lo que acabamos de ver con Victoria. De verdad que los intereses interesan. Si es nominal, si es real, interesa. Si es simple o es compuesto, interesa. Interesa la tasa que elijamos porque va a determinar fuertemente el resultado al que nosotros lleguemos. Ahora, ¿cómo elegir la tasa? Y ahora les pregunto a usted, ¿cuál es la pregunta que ustedes se tienen que hacer para partir decidiendo cuál es la tasa? Para partir definiendo el camino por el cual ustedes van a elegir la tasa. Y la pista que les doy es que Diego en su última intervención lo dijo, implícitamente lo dijo. Erika está contestando por el chat. Erika, ¿no quiere contarnos tu respuesta? Parece que no puede, pero Erika nos decía que responde con el riesgo involucrado. Sí, tiene algo que ver con eso, pero hay un concepto que mencionó Diego que lo refleja mucho mejor aún. ¿Cuál es la tasa que nosotros deberíamos elegir? ¿En función de qué yo debiese de decidir cuál es la tasa que mejor representa lo que yo hubiese hecho con esa plata, con ese dinero? Bueno, como nadie quiere contestar, es básicamente el costo de oportunidad que decía Diego o costo alternativo. Y para no enredarlos con el título de costo, la pregunta es mucho más sencilla. ¿Cuál es el uso alternativo de los flujos que se dejaron de obtener? Nosotros nos tenemos que siempre poner en los zapatos, digamos, de nuestros clientes, o bien si tú eres tribunal, digamos, de las partes, y hacerte la pregunta, cuando uno quiere rebatir la tasa de interés
o elegir la propia tasa de interés, la pregunta del millón aquí es, ¿cuál es el uso alternativo que yo le hubiese dado a estos dineros, a estos recursos, a estos flujos? ¿Cuál es el uso alternativo que yo le hubiera dado? Y si bien los usos alternativos que yo puedo pensar en este momento pueden ser infinitos, a priori nosotros identificamos 4 grandes grupos, por así decir, de usos alternativos del dinero. Todos estos distintos grupos a nosotros nos ha tocado aplicarlo en distintos casos, y por eso también es que se los mencionamos. Un primer caso, perdón, y aquí me voy a saltar a esta lámina. Un primer caso, liquidez o caja. Por ejemplo, imaginemos que yo soy Apple. Apple hasta el día de hoy tiene en caja miles de millones de dólares. Nadie que prive a Apple de cierto monto puede decir que que por culpa de eso Apple no pudo llevar a cabo ciertos proyectos. Si yo tengo 100 mil millones de dólares en caja, es altamente probable que cualquiera sea el que me prive de recursos, en la práctica no me está privando de llevar a cabo ningún proyecto. Pero aunque yo tenga 100 mil millones de dólares en caja, si a mí me privan, aunque sea de 100 dólares, esos 100 dólares sí tenían un uso alternativo. Por ejemplo, invertirlo en un depósito a plazo. Por ejemplo, invertirlo al menos en la tasa libre de riesgo. Entonces, incluso en los casos en que yo tengo un exceso de caja y no me priva de realizar nada, igual esa plata, ese dinero, esos recursos, podrían haber obtenido una rentabilidad alternativa. Por otro lado, si a mí me privan de caja, un caso más cercano a la realidad, digamos, y no Apple, que tiene miles de millones de dólares en caja, pongámonos en un caso donde por culpa del hecho doloso de un tercero, yo me veo en la necesidad de salir a buscar un préstamo para poder financiar mi capital de trabajo, porque resulta que la caja que yo tenía presupuestada se vio afectada por este hecho doloso y por lo tanto no puedo cumplir con mis compromisos producto de esta falta. Bueno, ¿qué sucede en estos casos? En esos casos yo voy a tener que salir a buscar financiamiento y por ende, ¿cuánto le voy a cobrar o con qué tasa yo voy a actualizar el monto del cual fui privado a la tasa a la cual yo me esté financiando? ¿No es cierto? Por lo tanto, si yo conozco la fuente alternativa de financiamiento, entonces la tasa que yo elija va a ser la alternativa más barata de financiamiento posible. ¿Por qué la más barata? Porque si utilizara la más alta podría llegar al infinito, y además usar la alternativa más barata siempre nos acerca al escenario conservador, que de cara al tribunal, o incluso siendo tribunal, es mucho más recomendable que tomar posturas, digamos, en los extremos. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco la fuente de financiamiento? ¿Cuál sería la tasa que yo elegiría? La tasa libre de riesgo. Recuerden que la tasa libre de riesgo es la tasa base sobre la cual yo debo realizar cualquier ajuste. ¿Por qué? Porque, como decía Victoria, la tasa libre de riesgo es una tasa a la cual cualquier inversionista, sea persona natural o jurídica, puede tener acceso con seguridad. ¿Ya? Ese es el concepto que hay detrás, por mucho que incluso los bancos centrales en algún momento pueden llegar a quebrar, pero el mercado, el riesgo que le asigna a que la Fed de Estados Unidos, digamos, se vaya de espalda, por así decir, es cero. Y va a depender del país, digamos, si la tasa libre de riesgo que se usa es la americana o es la del propio país. Un segundo grupo, una segunda categoría, por así decir, de uso alternativo del dinero, tiene que ver con la inversión en activos financieros. A nosotros nos han tocado un par de casos donde clientes de bancas de inversión demandan a la banca de inversión producto de haber perdido mucha plata, echándole la culpa a las recomendaciones que había hecho el banco de inversión. Normalmente los bancos de inversión toman todos los resguardos y se firman todo tipo de disclaimer y disclosure, digamos, y rara vez el cliente tiene las razones en este tipo de arbitraje. Pero ¿por qué menciono ese caso en particular? Porque es muy gráfico de lo que vendría siendo este uso alternativo del dinero. ¿Okay? Si yo soy, digamos que yo soy un inversionista habitual en la bolsa, ¿okay? Y yo estoy comprando y vendiendo acciones permanentemente. Y si bien
la compra y venta de acciones tiene alto y bajo, obviamente, son activos altamente riesgosos y volátiles. Yo puedo demostrar, digamos, que en los últimos 15 años, consistentemente he tenido un retorno, digamos, del 10%. Entonces, si yo sé dónde habría invertido ese dinero, ¿ok? Entonces, la tasa que yo debo utilizar es la rentabilidad del instrumento o de la cartera que esa persona pues, es capaz de demostrar que obtuvo, digamos, ¿no es cierto? Si yo soy capaz de demostrar que normalmente obtengo un 10% de rentabilidad, no hay ninguna razón por la cual el tribunal me debiese de privar de actualizar el monto del cual yo fui privado a la misma tasa que yo hubiese obtenido. Ahora, si no conozco la rentabilidad de dichos instrumentos o dicha cartera, tengo dos alternativas. ¿Conozco el perfil de riesgo del dañado? Nosotros podemos saber, por un lado, en qué instrumentos particulares habría invertido y por ende extrapolar de ahí una tasa. Si no lo tenemos, podríamos tener un acercamiento a dicha rentabilidad a través del perfil de riesgo de la persona. La persona puede ser muy conservadora al extremo de invertir solamente, por ejemplo, en bonos del Tesoro americano y por tanto obtener la tasa libre de riesgo. Pero también puede ser la persona que tiene un perfil de riesgo bastante más, digamos, por ejemplo, un perfil de riesgo más moderado, que es una cartera en la cual normalmente tenemos instrumentos más volátiles, en conjunto con otros menos volátiles, por supuesto. Nosotros podemos identificar o construir una cartera que represente de buena manera ese perfil de riesgo. En ese caso, si tenemos conocimiento y tenemos cómo sustentar el perfil de riesgo, entonces nosotros podemos construir una cartera que tenga una rentabilidad determinada y que nos permita entonces actualizar el monto del dinero con esa tasa. Si no la conocemos, nuevamente volvemos a la tasa libre de riesgo. Después tenemos un tercer grupo, que es la reinversión o inversión en negocios, que están ya en operación. Entonces, ¿se conoce el negocio en el cual habría invertido? Y aquí el caso más típico, y que lo mencionaba Diego al principio, la famosa tasa WACC. Por ejemplo, si yo soy una fábrica de muebles infantiles y por un hecho doloso de un tercero, yo me veo privado de seguir produciendo en mi fábrica y por ende seguir obteniendo las utilidades que yo normalmente obtenía de ese negocio. Puesto de otra manera, visto de otra manera, las mismas utilidades yo las puedo llevar a una tasa. Yo puedo decir, yo en mi negocio, normalmente en este negocio de la fabricación y exportación de muebles infantiles, yo normalmente obtenía un retorno del 15%. ¿Qué hubiese hecho yo como dueño de la fábrica con los dineros de los que me hubiesen entrado producto del negocio? Yo hubiese seguido reinvirtiendo en mi negocio y por ende hubiese obtenido el 15% que normalmente yo obtenía por ese negocio. Entonces, si yo conozco el negocio en el cual habría invertido, que normalmente es el mismo negocio, entonces yo debo de utilizar la WACC o el costo de capital promedio ponderado. WACC es la sigla en inglés, CCPP sería en español. Ahora, si no conozco ese negocio, no tengo cómo sustentar la historia y me voy a la libre de riesgo. Y el último grupo, el más fácil de todo, no se puede determinar cuál hubiera sido el uso alternativo del dinero, me voy directamente entonces a la tasa libre de riesgo. En resumen, con esto lo que les quiero decir, y como lo anticipaba Victoria, hay una infinidad de tasas dando vuelta. Ustedes pueden tomarse la vida haciendo una lista de la cantidad de tasas de interés que pueden existir, pero no se puede elegir cualquiera a la hora de actualizar, digamos, un determinado monto de dinero, porque la tasa que yo utilice tiene que estar relacionada con el uso alternativo, y acuérdense de ese concepto, el uso alternativo que yo le hubiese dado a dichos recursos de los cuales yo fui privado. Sea caja, sea inversión en acciones de la bolsa, sea haber reinvertido en la misma empresa. ¿Ok?
Ese es el concepto con el que quiero que se queden a la hora de elegir una tasa. Y ahora entonces quiero que, no sé si hay dudas respecto de la tasa. Diego, no sé si con esa explicación, digamos, quedó un poco más clara tu duda, y no sé si alguien más tiene duda, porque ahora vamos a pasar al tema de enfoques de evaluación. Yo tengo una pregunta. ¿Giorgio o Diego? Sí, sí, tenemos, aparte de la pregunta de Diego, tenemos una pregunta de Erika. También Sí. procede a Diego y que a continuación les leo la pregunta de Erika para que puedan ustedes también absorber. No, primero que pase la pregunta de Erika y después yo pregunto. Perfecto, muchísimas gracias. Yo la estoy viendo acá, Giorgio. Sí. Dice, o es posible que en un uso esté... Ah, no, es que, perdón, porque escribió antes. Entonces, ¿estos usos alternativos darían tasas aproximadas? ¿O es posible que en un uso esté 1000 bajo y en otro muy bajo y en otro muy bajo? No entendí muy bien, la verdad, la segunda parte de la pregunta. Cada uno de estos usos alternativos, si darían tasas aproximadas, a ver, lo hemos dicho muchas veces, las tasas que yo puedo elegir son infinitas. Incluso dentro de cada una de estas cajitas que nosotros vimos, dentro de cada uno de estos grupos, yo tengo varias alternativas. Por ejemplo, el WACC. El WACC es distinto para todas las empresas. Pueden haber dos empresas que tengan el mismo WACC, pero va a ser mera coincidencia porque para cada empresa yo debo calcular un propio WACC. Por lo tanto, dan tasas aproximadas. Si entiendo bien la pregunta, Erika, no en el sentido de que la tasa que yo estimo es una, la tasa que yo elijo es una, sí en el sentido de que dependiendo de la información que yo tenga para sustentar la elección de la tasa, habrán momentos donde sería recomendable utilizar distintas tasas, o dicho de otra forma, sensibilizar el resultado a distintas tasas. ¿Okay? No sé, Erika, si con eso responde la pregunta. Quizás complementar con lo siguiente. Supongamos el ejemplo de un vendedor de mariscos que uno de sus clientes, que representa el 90% de sus ventas, le deja de pagar. Él va a tener que, o sea, se queda sin caja claramente si está perdiendo un 90% de sus ventas, o sea, de su flujo, y va a tener que salir a pedir un crédito. Y ese crédito nosotros vamos a poder observar en la evidencia cuál es la tasa que pactó con el banco y tener una tasa muy segura. Entonces, hay casos que son así de fáciles, por así decirlo, en el que uno conoce la tasa, o la tasa está determinada, por ejemplo, por contrato. Por ejemplo, en los utilities, o sea, en los servicios regulados, como el agua, el alcantarillado, muchas veces el Estado explica y dice claramente por contrato cuál es la tasa relevante a utilizar, y en ese caso vamos a conocer la tasa con total certidumbre. Pero en otros casos hay que ponerse más creativo, utilizando la evidencia que haya disponible, digamos, pero ver qué tasa es razonable utilizar. Y ahí, claro, tú puedes utilizar, como dice Juan Pablo, distintos escenarios o considerar distintos casos, pero según cuál sea el caso, ahí puedes tener una cierta variabilidad en la tasa o considerar distintos escenarios. No sé si con eso... A ver, Erika contestó algo. De pronto pensando en el momento de la valoración, que es probable que utilice la tasa más alta. Ahí después puedo mirar el tema de valorización, pero cuando tú valorizas, tú no debieses usar la tasa más alta, sino que debieses usar la tasa que mejor refleje la alternativa que dejaste recibir. O sea, si tú estás valorizando una empresa, por ejemplo, las empresas financieramente se valorizan usando la tasa WACC, que es la tasa a la que se financia una empresa. Entonces, la tasa WACC tú puedes calcularla para distintos años y ahí tú puedes tener una variabilidad, pero si tú homologas los criterios que utilizar, no debieses tener una varianza en la tasa que usas. No sé, Juan Pablo, si quieres agregar algo más. No, estoy ok. Creo que Diego quería comentar algo, no sé si ya está resuelto. No, sí, por favor, una consulta antes de seguir al siguiente tema. Tenía un poco que ver con el comentario anterior de Victoria. Si es que a un vendedor de crustáceos se le quita el 90% de sus ventas, obviamente se queda sin capital de trabajo,
obviamente va a recurrir, digamos, a una alternativa de financiamiento, y esto tiene que ver un poco con el enfoque de liquidez o caja, pero entiendo de que, digamos, el costo de oportunidad del capital, digamos, de este vendedor de crustáceo, o sea, en teoría debería ser un poco más alto, al menos es lo que se ha visto, ¿no? De que el costo de la deuda normalmente es más alto que el costo del equity. Entonces, como no me hace mucho sentido, digamos, utilizar el costo de la deuda en este caso. Y un poco, la segunda pregunta tiene que ver un poco con la estructura de capital que tendría una empresa, ¿no? Lo que yo he visto o lo que se ve en la fórmula del WACC es que la estructura de capital, deuda entre deuda más equity, se mantiene constante. Ese es un supuesto, ¿no? De que se mantiene constante a lo largo del tiempo, y como es un análisis prospectivo hacia adelante, como no me hace tanto sentido tampoco en este caso, digamos, usar un poco el WACC, sino tal vez un poco una metodología de tipo Adjusted Present Value, el APV, separar un poco los flujos del escudo tributario que se generan y descontarlo a la tasa de la deuda, y lo otro al costo del activo. No sé, por ahí un poco mi confusión, porque A normalmente... ver, voy a dar una respuesta breve porque no quiero confundir al resto del público no economista. Creo que entraste en un nivel de especificidad, digamos, que podemos discutir después en privado, pero creo que para efectos de esta presentación nos va a confundir más que clarificar. Solamente responder que lo que dijiste al principio, que no te hacía tanto sentido utilizar la tasa, digamos, de la caja de endeudamiento versus la del equity. Sí y no, porque va a depender mucho de la naturaleza del caso. Es muy distinto si con la privación de ese 90% de las ventas la empresa quiebra, por ejemplo, en cuyo caso evidentemente habría que utilizar la tasa de retorno del equity. O sea, a mí me privaron de un negocio, ya no de ventas, sino que me privaron de mi negocio, que normalmente me rentaba X. Pero otro caso es, me privaron del 90% de las ventas en un mes. Yo me las arreglé con un crédito para seguir operando y luego de eso siguió todo bien. No es razonable cobrarle, digamos, la tasa del equity, porque en realidad lo que a mí me costó no fue el equity, fue el endeudamiento. Y recordemos que desde un punto de vista legal también, la indemnización no te puede dejar en una situación mejor a la que estabas. La indemnización, como bien dice su nombre, es para dejarte indemne, es decir, igual a como estabas antes. ¿Okay? Entonces, voy a seguir ahora con la última parte para que no nos pille el tiempo y para poder ir a ver Juan Pablo, los goles sí. para poder ir a ver los goles de Chile más rato. ¿Perdón? Juan Pablo, sí, tenemos una pregunta más de María Hilda Becerra que me la transmitió por interno y te la leo, ¿no? Dice, se las leo. ¿Qué pasa si el crédito tomado es, por ejemplo, a 2 años y el pago adeudado se produce antes del vencimiento? ¿El daño es solo por el periodo hasta que se paga la deuda o por todo el periodo? Pero me perdí, Giorgio, entre medio. Si me la puedes repetir, no sé si... Vuelvo a repetir la pregunta, por supuesto. Sí, dale. ¿Qué pasa si el crédito tomado es, por ejemplo, a 2 años y el pago adeudado se produce antes del vencimiento? ¿El daño es solo por el periodo hasta que se paga la deuda o por todo el periodo? Aquí, si quiere, contesto yo. Dale, Víctor. Sí, mira, nos ha pasado algo del estilo. O sea, que, por darte un ejemplo, el daño fue por 1 millón y la empresa, por distintas razones, porque quería hacer otros proyectos y qué sé yo, pidió un crédito por 5 millones. O si bien esto se recuperó al mes, pidió un crédito a 2 años. ¿Qué es lo que uno hace? La tasa se puede calcular a nivel mensual. O sea, si la tasa es anual, tú la puedes calcular por el periodo relevante en que tú efectivamente fuiste dañado, y también puedes utilizar el monto en el que efectivamente fuiste dañado, que es lo más razonable. O sea, ¿por qué vas a cobrar el interés de un crédito mucho más grande del que pediste por un plazo mucho más grande que lo que en verdad te afectó? No tiene mucho sentido. Entonces, vuelvo a la respuesta que dio Juan Pablo antes, que lo que hay que hacer es analizar el caso particular y demostrar, de hecho aquí la evidencia es súper relevante, cuál fue el monto que efectivamente te viste privado y por cuánto tiempo. O sea, volvemos al tema de cuál es el flujo y cuál es el plazo. La tasa en este caso ya la tienes, pero no es irrelevante y obviamente no puedes usar el valor completo de ese crédito. No sé si con eso queda contestada la pregunta. Sí, yo creo que sí, y es importante lo último que mencionó Victoria. Aquí en la pregunta
implícitamente lo que vemos es que convergen los tres elementos que mencionamos desde un principio, son imprescindibles a la hora de hacer cualquier tipo de valorización y por ende de estimar un perjuicio en este contexto, que es el horizonte, el flujo y la tasa. Estando en conocimiento de la tasa, tenemos que entrar un poco a conjugar entonces los elementos del flujo y el tema del horizonte. En particular en la pregunta que hacían, digamos, están presentes todos los temas. La tasa está definida, y yo, como bien decía Victoria, puedo utilizar la misma tasa para un periodo de un mes, de 2 meses o de los 2 años completos. Luego, otro tema es si el horizonte elegido, digamos, es el adecuado. Y si a mí se me generó ahora un costo en 2 meses, no tiene ningún sentido que yo cobre los intereses generados en 2 años. ¿No? Bueno, voy a acelerar un poco para que no nos pille el tiempo. Enfoques de evaluación. No voy a hablar de metodologías, voy a hablar de enfoques. Metodología hay muchísimas y cada uno de los enfoques tiene varias alternativas de metodología. Ciertamente hay unas que son más conocidas que otras. Pero antes de entrar en los enfoques, lo que quería mencionar, hay una frase, digamos, que a mí me produce, digamos, opiniones, sentimientos encontrados, y muchas veces dicen, valorizar es un arte. Estoy de acuerdo en el sentido, por todo lo que hemos visto hasta ahora, de que hay que ser bastante creativo en cierto sentido para poder construir, argumentar el por qué nosotros elegimos cierto horizonte, el por qué proyectamos ciertos flujos y el por qué elegimos cierta tasa. Efectivamente, hay un cierto grado de flexibilidad donde el experto puede ser más o menos creativo y por ende por ahí adscribir, digamos, la frase que valorizar es un arte. Pero también es cierto, por otro lado, que tampoco me puedo poner, digamos, todo lo artista que quiera. O sea, esto no se trata, digamos, de hacer lo que yo quiera como artista a la hora de valorizar. Porque si seguimos con la analogía del arte, acá hay normas internacionales, hay estándares internacionales que me dicen, ok, muy arte será la valorización, pero tu obra de arte la tienes que hacer, digamos, en un lienzo de tanto por tanto, solo puedes usar tales colores y solo tales tipos de pinceles. Lo que quiero decir con esto es que no es llegar y valorizar como uno quiera. Hay normas internacionales que dan cuenta de qué es lo que nosotros deberíamos hacer a la hora, digamos, de valorizar. Y aquí yo cito la norma IFRS 13, digamos, que IFRS, siempre se me olvida la sigla, International Financial Reporting Standards. Reporting Standard. Y esto corre absolutamente para todos los países, todas las empresas alrededor del globo. Habla que el valor razonable de un activo corresponde al precio que se recibiría por vender o al que se pagaría por transferir un pasivo. Acto seguido sigue, y no lo ponemos en comillas porque no citamos tal cual la norma, digamos, pero se debe de considerar el mercado principal en el que participa el activo o el mercado más ventajoso. Es muy importante la última frase, y aquí hago hincapié, no es para que sea entendida como algo oportunista. Muchas veces nosotros nos encontramos en arbitraje donde ciertamente uno quiere inflar, entre comillas, digamos, independiente de las herramientas que uno use para eso, digamos, uno quiere obviamente inflar la posición que uno está defendiendo. En materia de valorizaciones, utilizar el enfoque o la metodología que me dé el mayor valor es lo que es recomendable de acuerdo a los estándares internacionales, y por una simple razón, porque es lo que cualquier agente económico racional haría. ¿Ok? La clave está en la palabra, en la frase que está en negrito, valor razonable. ¿Qué significa un valor razonable? Un valor que tenga sentido de realidad, que sea ejecutable. Siempre que nosotros estemos en el contexto de un valor razonable, nosotros debemos de siempre elegir el enfoque y la metodología que nos dé un mayor valor. Importante, antes de los distintos enfoques, los enfoques son excluyentes. Sin perjuicio de eso, se pueden utilizar y se pueden estimar todos los enfoques en paralelo, siempre y cuando sea con un objetivo de chequeo
y no así de presentarlos todos como sumatoria, digamos, que nos han pasado casos que hacen eso. Voy a avanzar bien rápido para dejar un espacio, digamos, para discusión al final. Son básicamente 3 enfoques. El primero de ellos, el enfoque de ingresos, probablemente el más conocido por todos, producto de que el conocidísimo método de flujo de caja descontado es por excelencia el método más conocido dentro de este enfoque. Básicamente, este enfoque nos dice que el valor de un activo está determinado por su capacidad generadora de flujos futuros, ¿ya? Tiene la ventaja de que considera flujos futuros, eso es muy importante. Si nosotros vamos a valorizar, por ejemplo, basado en estados financieros, yo no estoy considerando todos los proyectos de inversión, por ejemplo, que tenga la empresa hacia adelante. Este enfoque sí lo considera. ¿Cuál es la desventaja que tiene este modelo? Este enfoque, más que el modelo, es que requiere de mucha información para poder construir supuestos que sean económicamente razonables. Esa es la gran desventaja, requerimientos de mucha información. Después tenemos un segundo enfoque, que es el enfoque de mercado. ¿Y qué nos dice el enfoque de mercado? Básicamente, que el valor va a estar determinado por cuánto pagaría el mercado por un activo similar. ¿Okay? El típico ejemplo de esto es la valorización por múltiplo. Y se puede elegir el múltiplo que ustedes quieran. El más típicamente utilizado, es el múltiplo EBITDA. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que es muy fácil de aplicar. Basta con que yo tenga un activo comparable. Recuerden que es cuánto pagaría el mercado por un activo similar. Entonces yo tengo que identificar ese activo similar, y una vez identificado es muy fácil hacer la extrapolación, es muy fácil hacer la aplicación del método a la valorización del activo en cuestión. La dificultad es muy difícil, muchas veces prácticamente imposible, identificar un activo que sea similar, que sea comparable. ¿Okay? Y el tercer enfoque, probablemente el menos utilizado, pero no por eso, digamos, hay que desestimarlo, porque hay casos donde se utiliza, es el enfoque de costo. Y el enfoque de costo básicamente nos dice que el valor del activo a estimar está determinado por el costo de reemplazar dicho activo. El mejor ejemplo de eso, y lo que vemos en la foto, ustedes tienen un seguro para su automóvil, les roban el auto, ¿cuánto les va a devolver el seguro? ¿Cuánto es el perjuicio que ustedes sufrieron? Y por ende, lo que les va a devolver el seguro. El seguro, porque el seguro nunca pierde, en eso yo creo que podemos estar de acuerdo, el seguro no les va a devolver ni un peso más que el costo de reemplazar el mismo auto que ustedes tenían. Si el auto que ustedes tenían tenía 100.000 kilómetros y era del año 2014, entonces la compañía de seguros va a buscar un activo similar, un activo comparable, y ese va a ser el precio que a ustedes le van a indemnizar como producto de ese ¿cómo se llama?, perjuicio. ¿Okay? Entonces, el costo de reemplazar el activo por otro de las mismas características. Ese es donde está, digamos, el valor. No avanza la diapositiva. Entonces, y este sí lo paso demasiado rápido para que podamos ver un ejemplo. Una empresa, de nuevo, fábrica de muebles infantiles, le avisan que va a ser expropiada para la construcción de una carretera. ¿Ok? Nos encargan entonces de estimar el valor que el Estado debería pagar. ¿Cuál es el enfoque que deberíamos utilizar? ¿Cómo se estimaría el valor de esta fábrica con cada uno de los enfoques y cuál es el que debiésemos de elegir? Les voy a dejar a ustedes la segunda pregunta. En virtud del tiempo voy a avanzar rápidamente con esto. En el enfoque de ingreso, básicamente tenemos que determinar el valor de los flujos futuros. Y en función de eso, aplicando todo lo que dimos en un principio con Victoria, valor presente del dinero en el tiempo, etcétera, etcétera, nosotros vamos entonces a calcular a través de un enfoque de ingreso. A través de un enfoque de mercado, deberíamos de salir entonces al mercado a ver si es que hay fábricas de muebles infantiles similares o lo que más se le parezca y ver entonces cuánto el mercado estaría dispuesto a pagar por dicho activo. Finalmente, en el enfoque de costo, nosotros vamos a determinar por el costo de reposición. ¿Cuánto cuesta montar la misma fábrica, con la misma capacidad de producción, en un terreno similar, etcétera, etcétera? Lo que nos resulte de eso, entonces va a ser
la indemnización o el perjuicio, digamos, a estimar. Ahora, ¿de qué depende el enfoque que elijamos? Y esta pregunta es la última pregunta que les voy a hacer. Las diapositivas que quedan no las voy a pasar para que tengamos unos minutitos para preguntas finales. ¿De qué depende el enfoque a elegir? Y esto no es una pregunta, les doy una pista, no es una pregunta, la respuesta no está alojada en la economía, ¿ok? No tiene nada que ver con economía en este caso, porque nosotros les dijimos anteriormente que nosotros tenemos que elegir el de mayor valor, ¿no es cierto? Y tenemos que saber, digamos, ex ante que todos los enfoques son excluyentes, pero más allá de eso, ¿de qué depende cuál debemos elegir? Profesor. Disculpe, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Te saluda Renzo. Mira, en el caso de la expropiación, yo de plano descartaría el enfoque de mercado por la siguiente razón. Generalmente tengo entendido que este enfoque se utiliza para que justamente un adquiriente o una empresa le siga dando valor, ¿no?, al activo que está comprando o a la empresa, ¿no?, y proyectar justamente un flujo de caja y determinar justamente cuánto vale la empresa justamente al día de hoy y compararlos con los múltiplos, ¿no?, que tú mencionaste, ¿no? Pero en este caso el Estado no le va a dar el mismo valor ni el mismo uso, va a destruirlo. Entonces, yo descartaría justamente el enfoque de mercado, ¿no?, porque no se asocia al caso de expropiaciones. Me inclinaría más que todo por el enfoque de costo. Gracias. Ok, ¿alguien más se anima a dar una respuesta? No hay respuestas malas acá. Como dicen aquí, todos los caminos llevan a Roma. En este caso, como les dije antes, nosotros podemos elegir cualquiera sea el enfoque. Ahí voy a discrepar un poco con Renzo porque independiente de cuáles sean los planes del Estado, digamos, respecto del activo que están expropiando, eso no quita que yo, de acuerdo a esta norma que les mostrábamos anteriormente, yo pueda estimar un valor razonable y en la medida que yo sea capaz de sustentar el valor que estoy solicitando, independiente de cuál sea el enfoque, lo que debiese hacer el tribunal, digamos, es adjudicarme dicho valor. Pero bueno, les voy a adelantar la pregunta en virtud del tiempo, y lo más importante, porque yo ya les dije, digamos, alguna de las respuestas, que el de mayor valor, lo más importante en el contexto de un arbitraje o de un juicio es la información disponible. Nosotros como peritos y ustedes como abogados tenemos que ser capaces de persuadir al tribunal. Esa es nuestra misión, especialmente la de los abogados. Nosotros como peritos, nosotros como expertos, dependiendo de si somos de tribunal o de parte, pero supongamos que estamos en el caso de parte, nuestra labor como perito es colaborar, apoyar en la labor de persuasión que tiene el equipo de abogados. Dicho eso, nosotros como peritos tenemos que ser particularmente agudos en saber construir un relato, construir una argumentación robustamente sustentada, de manera tal de que cada uno de los elementos que nosotros estamos considerando, dígase tasa de interés, horizonte y flujos, estén debidamente sustentados. Les decía yo antes, el famoso método de flujo caja descontado. Es ideal ese método. Ojalá lo pudiésemos usar en todos los casos, siempre que sea el mayor valor, digamos, posible de obtener, por supuesto, pero ojalá pudiéramos elegir siempre ese método, porque es el que contiene más detalles, el que contiene más información respecto del funcionamiento presente y futuro de la empresa. Pero la desventaja que yo les mencionaba, es muy difícil llevar a cabo bien ese método porque requiere de mucha información. Yo puedo inventar todos los supuestos. Por ejemplo, en el caso de esta fábrica de muebles infantiles, yo puedo decir, mira, esta fábrica, de no haber sido perjudicada por el Estado, habría vendido un 10% más por año por los próximos 20 años. Bueno, ¿y en base a qué usted me está diciendo eso? Me va a preguntar el tribunal. Porque lo que yo veo acá es que en los últimos 15 años de historia ha aumentado un 5% en 15 años. ¿Cómo me puede usted sustentar que estas ventas van a crecer al 10%?
No se puede. Por lo tanto, si yo no tengo información que me permita darle un sustento robusto a los supuestos de horizonte, de tasa y de flujos que yo estoy haciendo, no puedo elegir ese método. Nosotros muchas veces nos hemos visto en esta situación, un clásico arbitraje entre accionistas de una misma empresa. Se pelearon, el management lo tiene una parte, la otra parte quedó ciega, no tiene acceso a la información simplemente porque están peleados y por muy accionista que sea, el management no le quiere entregar información. Probablemente a ustedes le han tocado casos parecidos, a nosotros varios. ¿Qué se hace ahí? No tengo la información de la empresa. O incluso tengo unos estados financieros, pero que no son los auditados, no son los oficiales, y solamente me sirven para darme algunas luces de los flujos de la empresa. Yo no puedo basarme en esa información para hacer un flujo de caja descontado y por ende estimar el valor del activo. Tengo que necesariamente irme por otros caminos. ¿Ya? Otras razones de las cuales depende el enfoque a elegir es, como les decía anteriormente, el que entrega el mayor valor. Y por último, y esto es solamente en el caso, digamos, de la expropiación que estábamos poniendo como ejemplo, de la posibilidad que la empresa tenga de funcionar en otro terreno y reconstruir la planta. Y esto lo enlazo a la pregunta que hacía antes Diego, el ejemplo que hacíamos de la marisquería, digamos. Si el hecho doloso a mí me generó cerrar el negocio, dicho de otra forma en este ejemplo, no es posible que mi fábrica funcione en otro lugar, da lo mismo por qué, digamos, por las particularidades del terreno, por la razón que sea, no puedo funcionar en otro terreno, bueno, entonces tú me tienes que dar el valor completo, el valor presente de todos los flujos futuros que me hubiesen significado esta fábrica. Ahora, si es que la empresa puede volver a funcionar, que era el caso, el ejemplo que yo daba en la marisquería, entonces la indemnización debiese ser simplemente y solamente lo que yo perdí mientras no estuve en funcionamiento. ¿Cierto? Bueno, eso es, no estamos súper en la hora, no voy a hacer el último ejemplo, que es bastante sencillo y que es un ejemplo que tiene que ver, digamos, con el enfoque múltiplo. Recomendación de bibliografía, Diego pregunta, vamos a través de Arbitration 360, vamos a tratar de enviar algo de bibliografía. Desde el punto de vista económico, anticipo, no es mucho lo que hay, y aunque suene autorreferente, les vamos a recomendar dentro de la bibliografía un libro que nosotros de hecho escribimos, Victoria con Jorge, escribieron el libro, es un libro editado por Thomson Reuters, lo pueden encontrar en la página Thomson Reuters de Chile, y aborda en un lenguaje, al menos desde nuestro punto de vista, bastante sencillo y cercano, digamos, al mundo de los abogados, explica a través de muchos casos y ejemplos algunos de los temas que hemos visto hoy día y otros temas también. Gracias. ¿Quieres saber si los asistentes tienen alguna pregunta adicional para hacerle a los panelistas? Por lo visto no hay más preguntas. Quiero agradecerle a Juan Estaba Pablo. leyendo, perdón, yo estaba leyendo una última pregunta, Erika, que salió un poco larga, me la mandó a mí. Okay. Su pregunta, si la entiendo bien, tiene que ver con cómo se considera el tema del riesgo político. Bueno, el riesgo político y cualquier otro riesgo particular al país finalmente se traduce en lo que se conoce como riesgo país, y cuando uno calcula las tasas, digamos, el riesgo país, así como está la tasa libre de riesgo, por ejemplo, del Tesoro americano, yo sobre esa base voy sumando elementos que me permiten calcular cuál sería la tasa en cuestión. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa peruana, además de las particularidades de la empresa, yo por sobre la tasa libre de riesgo ciertamente le voy a hacer una corrección a dicha tasa por el riesgo país, ¿ya? Y después le voy a agregar los otros ingredientes que corresponden a la naturaleza propia de la empresa. Pero el riesgo país, para una empresa en Chile, el riesgo país Chile va a estar siempre presente en la estimación de esa tasa. En una empresa peruana, el riesgo país Perú, y así para cada uno de los países. El riesgo país siempre va a estar presente en la estimación de la tasa, por ejemplo, cuando nosotros estimemos el WACC, o bien si yo estoy utilizando otra tasa, digamos, la tasa da lo mismo, cualquier tasa que me entregue el banco,
el banco también tiene incorporado dentro de sus tasas el riesgo país. Siempre va a ser, siempre el riesgo país, digamos, está incorporado en las tasas. Sí, y de dónde obtener el riesgo país, que podría ser una segunda duda. Muchas veces muchos de los componentes con los que calculamos una tasa como el WACC no son de dominio público o no existe una fuente creíble, y en ese caso existe como existe una herramienta un buen recurso, digamos, que es un profesor de NYU que se llama Aswath Damodaran, que tiene que reporta y él recolecta anualmente datos de empresas públicas a lo largo de todo el mundo, y él se dedica a reportar tasas de interés, WACC, tasas de riesgo país, etcétera, que él estima en base a toda esta recolección de datos que tiene. Entonces, se los dejo ahí se llama Aswath Damodaran. Si buscan Damodaran en Google, siempre va a estar disponible, digamos, cuando no hay información pública de la industria específica o de la empresa que ustedes están buscando. Muchas gracias, Victoria y Juan Pablo, por las extraordinarias ponencias del día de hoy, que sin duda han ilustrado muchísimo a los asistentes y a mí también en la práctica en lo que todos estamos metidos, que es el tema del arbitraje y el tema de solución de controversias, ¿no? Los economistas que nos han acompañado también, muchísimas gracias por estar presentes, que han podido aportar al debate. Y bueno, los invitamos a seguir estando pendientes a los eventos que se vienen con Arbitration 360. Tenemos una segunda fecha con FK Economics, en la que vamos también a tratar más temas relacionados a asuntos económicos en solución de controversias. Y esta ponencia ha sido grabada, así que próximamente la estaremos colgando en nuestras redes y en la página web de Arbitration 360. Los invitamos a seguirnos y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, Giorgio. Gracias a todos por la participación. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.